Imaginemos encontrar un espacio recién reformado, de unos 35 metros cuadrados. Suena bien para empezar. A ver, tiene un aislamiento térmico perfecto, ventilación cruzada, instalaciones nuevas y, o sea, un montón de luz natural. Claro, un caramedo tal y como está el mercado. Pues resulta que, según las normativas urbanísticas de gran parte de las ciudades en España, vivir ahí es ilegal. Ostras, ¿ya? Y sin embargo, alquilar un trastero de 12 metros cuadrados en un sótano, sin ventanas y con una ventilación pésima por 600 euros al mes. Eso lo vemos todos los días, claro. Exacto. Ocurre a plena vista de todos, en un mercado gris que el sistema, bueno, pues parece tolerar. Así que bienvenidos a la gran contradicción del mercado inmobiliario moderno. Que no es pequeña, desde luego. Hoy nos sumergimos en el documento de Fito de Castro, que se titula La vivienda imposible, que es un análisis social súper exhaustivo. Y muy necesario, la verdad. Totalmente. Y a ver, la misión de esta inmersión profunda no es sentarnos aquí a lamentar lo caro que está el metro cuadrado. Eso ya lo sabemos todos. Sí, de eso ya hay mucho debate. El objetivo hoy es desgranar cómo hemos llegado a un punto donde, para una gran parte de la población, el simple acto de sobrevivir y buscar un techo empieza a rozar la ilegalidad. Es que es muy fuerte cuando le dices así. Vale, vamos a desgranar todo esto porque la situación tiene mucha tela y, bueno, las reglas del juego han cambiado por completo. Y el cambio ha sido tan gradual que apenas nos hemos dado cuenta hasta que ha saltado todo por los aires. Claro, nos ha explotado en la cara. Eso es. Para entender el porqué detrás de las personas que terminan viviendo en furgonetas o en bajos comerciales, primero hay que diseccionar la mecánica del sistema que los expulsa. O sea, entender la raíz del problema, ¿no? Exacto. El análisis de Castro me parece fundamental porque huye de buscar villanos de caricatura, ¿sabes? Se centra en las contradicciones burocráticas y financieras, que es donde está la clave. Porque, a ver, estamos ante una mutación radical del concepto de casa. Históricamente, en España, el acceso a la propiedad era una ecuación bastante predecible. Sí, la fórmula de toda la vida. Trabajo más ahorro prolongado igual a estabilidad materializada en ladrillo. No hacía falta tener un salario extraordinario para comprar. Esa era la promesa implícita, claro. O sea, el esfuerzo constante tenía una recompensa sólida. Pero hay un mito muy extendido hoy en día que el texto desmonta casi en la primera página. Ah, el tema de la edad, ¿verdad? Exacto. Solemos enmarcar esta crisis como un problema de jóvenes. Automáticamente la gente visualiza a un treintañero que no puede emanciparse. Y fíjate que la realidad matemática que expone el autor es mucho más transversal y sinceramente escalofriante. Buf, totalmente. Ese sesgo distorsiona por completo el debate público. Es que la incapacidad de acceder a una vivienda afecta a miles de personas de 40, 50 o 60 años. Personas que ya tienen una vida hecha, en teoría. Claro. Individuos que sufrieron el golpe de la crisis financiera de 2008, que perdieron sus empleos o sus casas en aquel momento y que nunca lograron reengancharse al tren de la propiedad. O sea que se quedaron fuera del sistema para siempre. Eso es. Hoy esa franja demográfica está atrapada en un mercado del alquiler voraz. Hablamos de familias de mediana edad donde el pago mensual del alquiler devora más del 50% de los ingresos de la casa. Madre mía, es que destinar más de la mitad del sueldo al alquiler cambia la estructura vital de cualquiera. Cuando más de la mitad del salario desaparece el día 1 de cada mes, solo para no quedarte en la calle, tu capacidad de ahorro se reduce literalmente a cero. Es como si la sociedad entera estuviera jugando una partida gigante de Monopoly. A ver si me explico. Me gusta la analogía. A ver. Pues es como si las nuevas generaciones y todas estas familias que perdieron su oportunidad hubieran llegado a la partida cuando ya lleva 4 horas en marcha. Claro, ya está todo vendido. Exacto. Todas las propiedades del tablero ya tienen dueño. Y no solo dueño, sino que ya tienen construidos los hoteles rojos. Y caer ahí es la ruina. Totalmente. El único destino de quien aterriza ahora en el tablero es pagar un peaje altísimo en cada casilla hasta llegar a la quiebra. O sea, es matemáticamente imposible participar en el juego de comprar. Es que esa dinámica se ve reflejada perfectamente en las barreras de entrada al crédito que detalla el texto de Castro. Sí, los números son de locos. A ver, para firmar una hipoteca convencional en España, los bancos te financian por norma general un máximo del 80% de la tasación. El comprador tiene que poner ese 20% restante en efectivo. Y a eso súmale los gastos, claro. Exacto, hay que sumarle como un 10% adicional para impuestos, notaría, registro. O sea, en total te exigen tener un 30% del valor por adelantado. Que se dice pronto. Sí, si tomamos el ejemplo de un piso modesto, ponle de 200.000 euros en las afueras,
Estamos hablando de poner sobre la mesa 60 o 70 mil euros en líquido. Pero a ver, yo me pregunto, ¿quién puede ahorrar 70.000 euros de la nada tal y como está el mercado laboral hoy? Muy poca gente, desde luego. Es que hagamos las cuentas. Si un hogar, haciendo un esfuerzo titánico, logra apartar 300 euros al mes después de pagar ese alquiler asfixiante, la luz, la comida... Que ya es mucho ahorrar, ¿eh? Exacto, pues estamos hablando de 3.600 euros al año. Para llegar a los 70.000 de entrada, necesitarían casi 20 años de ahorro ininterrumpido. Y eso sin que se rompa el coche o haya una emergencia médica. Claro, sin vivir, básicamente. Y la trampa final es que dentro de 20 años, ese piso de 200.000 euros habrá subido de precio, alejando la meta otra vez. Es una cinta de correr que va rapidísimo. De ahí que el análisis concluye algo bastante devastador. O sea, el acceso a la propiedad se ha desconectado por completo del esfuerzo laboral. Ya no vale con trabajar duro. ¿Qué va? Quienes logran firmar una hipoteca hoy lo hacen casi en su totalidad por ayudas familiares, es decir, transferencias intergeneracionales. O sea, los padres arrimando el hombro. Exacto. Adelantos de herencias o avales con propiedades de los padres que ya están pagadas. La vivienda se ha convertido en una máquina de perpetuar la desigualdad. Claro, si vienes de una familia sin patrimonio, estás condenado a la precariedad, trabajes las horas que trabajes. Estás fuera del tablero de Monopoly directamente. Pero a ver, si la clase trabajadora está fuera de la partida porque es incapaz de reunir esos 70.000 euros, ¿quién se está quedando con todas las casillas del tablero? Esa es la gran pregunta. Porque, o sea, los edificios no se quedan vacíos y los carteles de se vende desaparecen rapidísimo. Bueno, si conectamos esto con una perspectiva más amplia, aquí es donde entra el cambio estructural más importante de las últimas 2 décadas. A ver, cuéntanos. El documento señala que España arrastra un déficit histórico tremendo de vivienda pública si nos comparamos con Francia o Austria, por ejemplo. Pero el verdadero punto de inflexión fue después del estallido de la burbuja en 2008. Ah, claro, cuando todo se hundió. Eso es. En aquel momento, muchas administraciones públicas y bancos rescatados se encontraron con miles de viviendas y necesitaban liquidez urgente para cuadrar sus cuentas. Y las vendieron, claro. Las empaquetaron. Miles de viviendas, muchas de protección oficial o de alquiler social, y las vendieron en bloque con unos descuentos enormes a grandes fondos de inversión internacionales. O sea, básicamente liquidamos la poquísima red de seguridad que teníamos para salvar los muebles de los bancos. Tal cual. Y la entrada de estos fondos institucionales transformó todo el ecosistema. A ver, un fondo no opera como una familia que se compra un piso en la playa. Operan a escala industrial. Tienen otra mentalidad, claro. Entendieron rapidísimo que, con los tipos de interés tan bajos, el mercado inmobiliario ofrecía algo único. Una rentabilidad alta con un riesgo bajísimo. La casa pasó de ser una necesidad a un producto financiero premium. Una ficha de casino, pero hipersegura. Exacto. Al absorber tanta oferta y aplicar lógicas de maximización de beneficios, pues los precios de compra y alquiler se tensionaron hasta niveles inasumibles para un sueldo normal. Vale, pero aquí haciendo un poco de abogada del diablo, a simple vista puede parecer contradictorio que nos quejemos de esto. A ver, dime. Es normal que cualquier inversor busque rentabilidad, ¿no? Igual que si tú metes tus ahorros en bolsa o en un fondo de pensiones. Buscar beneficios es la base del mercado. Sí, por supuesto. Entonces, según los datos de las fuentes, ¿por qué esta inversión específica afecta tanto al mercado base? ¿Por qué es tan destructivo? Pues, basándonos en el análisis, la clave está en la inestabilidad de la demanda y en la naturaleza misma del bien. A ver, explícame eso. Cuando los fondos especulan con obras de arte o con criptomonedas, si el precio se dispara, pues el ciudadano medio decide no comprar y punto. Nadie necesita un cuadro impresionista o un Bitcoin para sobrevivir. Ya, claro, puedes vivir sin eso perfectamente. Pero la vivienda es una necesidad inelástica. La gente necesita imperativamente un lugar físico para dormir, ducharse y no pasar frío. No puedes decidir dejar de consumir techo. O sea que estás obligado a jugar, quieras o no. Eso es. El problema surge cuando esa inversión masiva compite directamente con la necesidad básica de refugio. Las familias no pueden competir contra fondos que manejan miles de millones y el mercado colapsa. Y esa presión brutal es la que empuja a la gente a los márgenes, que es justo la parte más cruda de la vivienda imposible. Totalmente. Es la consecuencia directa. Porque si el sistema convencional te expulsa, si comprar es imposible y el alquiler te asfixia, ¿a dónde va la gente? Fito de Castro describe unas alternativas de supervivencia que son,
tremendas. Son cifras que además suelen quedar fuera de los discursos oficiales porque, bueno, son incómodas. Hablamos de un aumento brutal de personas viviendo permanentemente en campings o en furgonetas camperizadas en polígonos. O en locales comerciales vacíos, claro. Exacto. Y hay que quitarle todo ese romanticismo de Internet, ¿eh? No hablamos de nómadas digitales buscando el minimalismo, sino de trabajadores esenciales y pensionistas que no tienen otra opción. Pura supervivencia. Y lo más fuerte es que el intento de adaptar esos espacios choca de frente con un muro burocrático que es de locos. Kafkiano, diría yo. O sea, la odisea de coger una antigua mercería de barrio y convertirla legalmente en una vivienda. Las exigencias de los ayuntamientos son monumentales. Es que son normativas redactadas en otras épocas. Para conseguir la cédula de habitabilidad, te suelen exigir un mínimo de 40 metros cuadrados útiles, por ejemplo. Que ya es bastante para un local. Y no solo eso. Te piden una fachada de 4 metros para luz natural, salidas de humos y, lo peor de todo, la aprobación unánime de los vecinos. Madre mía, conseguir que 40 vecinos se pongan de acuerdo en algo es ciencia ficción. Prácticamente imposible, sí. Y aquí llegamos a la enorme ironía del texto. O sea, entonces, un local perfectamente acondicionado de 35 metros cuadrados es ilegal, pero un trastero asfixiante de 12 metros se alquila sin problema. A la vista de todo el mundo, además. Ir 40 metros es garantizar una habitabilidad digna, lo cual sobre el papel está genial. Claro. La intención oficial choca frontalmente con una realidad social que va a la velocidad de la luz. Total. La administración avanza lentísima exigiendo un perfeccionismo irreal, mientras la crisis expulsa a la gente hoy, esta misma noche. Al prohibir adaptar espacios que son decentes por no cumplir milimétricamente la norma, consiguen lo contrario. O sea que empujan a la gente a la clandestinidad y a zulos inhumanos. Exacto. El autor menciona modelos del pasado, como los micropisos de 20 metros con camas abatibles y cocinas integradas. Esto demuestra que la habitabilidad depende del diseño, no de los metros brutos. Un diseño inteligente da muchísima más dignidad que un rectángulo vacío de 40 metros, claro. Pero la normativa es completamente ciega al diseño. Y todo esto, toda esta locura burocrática, nos lleva al núcleo económico del libro, a la necesidad de reevaluar las reglas del juego. Esa parte es fascinante. Castro habla de repensar el concepto de riesgo y me pareció súper revelador. Sí, es un aporte brutal. En cualquier economía de mercado, la inversión y el riesgo van de la mano. Si compras acciones de una empresa nueva, asumes que puedes perderlo todo. O si abres una panadería en tu barrio, no. Si no entran clientes, pues cierras y asumes las pérdidas. Exacto. El beneficio existe porque el riesgo de quiebra es real. Pero lo fascinante y preocupante aquí es cómo hemos aceptado que la inversión inmobiliaria sea a prueba de balas. O sea, el famoso riesgo asimétrico. Eso es. Parece que el ladrillo jamás debe de evaluarse. Y si el precio baja, se exigen intervenciones o subvenciones para que vuelva a subir. Quieren beneficios de libre mercado, pero con la red de seguridad de una economía planificada. Y la factura de ese riesgo asimétrico la pagan los que solo buscan un techo. Y ojo, que no hablamos de invertir en futuros de soja o en oro. Estamos hablando de la infraestructura básica para tener una familia. El impacto humano es inmenso. El texto deja muy claro que la vivienda es salud mental. No puedes proyectar un futuro si no sabes dónde vas a dormir el mes que viene. O si te van a subir el alquiler 200 euros de golpe y te tienes que ir de tu barrio. Esa angustia constante te destroza por dentro. Por eso el autor lanza esa gran pregunta. ¿Qué consideramos realmente habitable y para quién? Uf, qué gran pregunta. Flexibilizar espacios como los locales comerciales no destruye el mercado, simplemente adapta el sistema a la realidad social que ya tenemos encima. Bueno, es un viaje duro, pero súper necesario a través de estos datos. Para ir cerrando, ¿cómo resumiríamos todo este análisis que hemos hecho hoy? Pues mira, hemos visto cómo la vivienda pasó de ser un hito vital a un producto financiero exclusivo, esto empujado a generaciones enteras hacia alquileres abusivos o infraviviendas. Todo mientras la burocracia mira a otro lado, claro. Exacto. O mientras bloquea soluciones viables exigiendo una dignidad en papel que no existe en la calle. Pues sí. Y a quienes nos están escuchando, creo que queda claro que este tema nos cruza a todos. Porque cuando una sociedad convierte el derecho al descanso en un lujo, se fractura la idea misma de hogar. Totalmente de acuerdo. Se rompe la convivencia básica. Pero quiero dejar una última idea en el aire que no está en el libro, pero me surge tras todo esto. A ver, cuéntame, si el espacio físico se vuelve cada vez más
inalcanzable, más diminuto y precario, ¿terminaremos en el futuro construyendo nuestro sentido de pertenencia puramente en espacios digitales o comunidades virtuales? Porque parece que las paredes de ladrillo ya no nos van a pertenecer nunca más. Ostras, pues es una reflexión para darle muchas vueltas, la verdad. Ahí lo dejamos.